En Noticia El Mundo, hoy se conmemora el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo, con el fin de erradicar el odio contra las minorías étnicas, el racismo, las acciones violentas por motivos ideológicos y de religión. Una conmemoración que se produce en momentos en que el neofascismo reaparece y se expresa de nuevas formas. Vamos a hacer un recuento de ello. Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo, que recuerda un episodio oscuro de la historia de la humanidad, que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos, o Kristallnacht, que marcó el primer acto de violencia antisemita organizado por los servicios de inteligencia alemanes contra la población judía alemana. El nombre hace referencia a la serie de actos violentos contra los judíos en Alemania, algunas zonas de Austria y la República Checa entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. El hecho se le denominó la Noche de los Cristales Rotos, debido al incontable número de fragmentos de vidrio quebrado provenientes de sinagogas, casas y locales comerciales pertenecientes a los judíos agredidos. Esta situación marcó el inicio y fue un reflejo de las políticas de intolerancia contra la población judía, conducida por Adolf Hitler y la cúpula de la Alemania nazi, que impulsó la Segunda Guerra Mundial, donde murieron millones de personas, sobre todo en Europa, incluyendo a Rusia, entre otras. Los nazis destruyeron unas 1.574 sinagogas, saquearon y destruyeron alrededor de 7.000 tiendas, asaltaron miles de viviendas y arremetieron contra cementerios, hospitales y escuelas. Al menos 74 judíos alemanes fallecieron y la cifra de detenidos se elevó hasta los 20.000. Aunque algunos autores señalan que ese número ascendería hasta los 30.000 y dio comienzo a varios campos de concentración. Y la historia se repite décadas después, desde la creación del Estado de Israel en 1945. Un ejército de ocupación ha invadido las tierras de los palestinos y ha causado un genocidio que es constantemente repudiado por la comunidad internacional. En Estados Unidos, observamos en el marco de las elecciones presidenciales de finales de 2020, cuando el entonces presidente Donald Trump se ve obligado a entregar el poder a Joe Biden, grupos supremacistas tomaron la Casa Blanca y el Capitolio, con la anuencia de autoridades policiales afectas a Trump. Igualmente, manifestaciones políticas de ultraderecha se reavivan en Europa y en otras partes del mundo, donde los discursos y acciones de odio contra migrantes son el pan de cada día, como el caso del ascenso al poder de Giorgia Meloni en Italia. En las recientes elecciones brasileñas, en las que resultó favorecido el líder progresista Luis Inácio Lula da Silva, los grupos bolsonaristas con discursos de intolerancia y antidemocráticos no aceptan la derrota de Jair Bolsonaro, de tendencia ultraderechista. Finalmente, la operación militar especial de Rusia en Ucrania busca erradicar el neonazismo, representado por el batallón Azov, bajo la protección del gobierno de Volodymyr Zelensky. Para la actual sociedad global, se hace necesaria la conmemoración contra el fascismo y el antisemitismo, pero más necesarias son las acciones para eliminarlo. Y es precisamente lo que analizamos. Para ello nos acompaña Aldemaro Barrios, magíster en Historia, profesor, investigador del Centro Nacional de Historia en Venezuela, Premio Nacional de Periodismo, Mención Derechos Humanos, nos acompaña desde Caracas, en esta capital suramericana. Profesor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, gracias por la invitación. Aquí a tus órdenes. Muchísimas gracias. Profesor Barrios, ¿qué hechos hoy en día, para comenzar primero con esta coyuntura? Allí teníamos algunos ejemplos, pero podríamos contar de muchos otros, incluso nuestra propia América Latina, valga Estados Unidos. ¿Qué hechos han generado esta reaparición de estas nuevas expresiones fascistas, neonazis, antisemitistas? Bueno, ya lo señalaban en el reporte que ustedes mostraron, que es muy correcto, pero yo creo que uno de los laboratorios más ejemplificantes para revelar lo que ha sido el destape del neonazismo es eso que está ocurriendo en Ucrania. Y no verlo desde una guerra intestina, ¿no?, que se ha intentado posicionar mediáticamente como si fuera una agresión de Rusia contra esos territorios, sino como una avanzada no coyuntural, no táctica, es estratégica porque tiene ya muchos años en camino. Los Estados Unidos han tratado junto con la Unión Europea, aunque ellos lo nieguen,
de controlar un espacio, sobre todo los Estados Unidos, controlar el área euroasiática, precisamente para asegurarse los destinos de las fuentes energéticas, en este caso el petróleo del Medio Oriente. Pero si nosotros nos podemos analizar a profundidad el caso del fascismo en estos tiempos, tiene una expansión, digamos, geopolítica mucho más allá de Ucrania, obviamente. Ucrania es solo el laboratorio donde se pueden hacer los estudios, y es necesario ahorita que los científicos sociales, incluso los científicos sociales en el área popular, que son los que están más cerca de los conflictos, desarrollen información sobre, para luego ser procesada, para poder tener una visión exacta de la dimensión y de la gravedad que tiene esa guerra en Ucrania para los efectos de la estabilidad y el equilibrio mundial. Yo creo que... Sí, aquí, profesor Barrios, permítame preguntarle, ¿pero es una estrategia que ha llevado a la utilización de los grupos neonazis o es parte de un todo que incluye la estrategia y los propios grupos? Sí, bueno, cuando el capitalismo mundial no encuentra cómo resolver sus crisis y contradicciones, recurre a la fuerza y a la violencia, no hay otra. El diálogo siempre es lo último, ¿no? Y hay países como Venezuela y otros, incluso la misma Rusia con Putin, ha promovido los diálogos con factores de poder en Europa. Y pareciera que eso no les garantiza a los intereses de los Estados Unidos lo que ellos están aspirando. De hecho, lo que viene con Europa es una enorme crisis que ya la están padeciendo, sobre todo en países que dependen del gas ruso o del petróleo, cuando ya el suministro de petróleo de parte, por ejemplo, de Venezuela, ante el bloqueo que ha hecho los Estados Unidos, les ha creado a ellos un enorme problema que, bueno, se está viendo en términos de lo que es el uso de los recursos energéticos para poder vivir, para el agua, para las comidas, para los alimentos, etcétera. Es decir, que cuando hablamos de esto estamos pensando ya no en términos de las confrontaciones étnicas tradicionales del fascismo, como en Francia, por ejemplo, contra los argelinos en un tiempo, contra los africanos, en Alemania contra los inmigrantes que vienen del Medio Oriente expulsados, movidos por las crisis económicas generadas a partir de los conflictos producidos por el estamento militar norteamericano, o en el mismo Estados Unidos con el problema de la migración de los latinos. Hemos visto con significativa exposición cómo campañas antivenezolanas se han desarrollado producto de una, yo diría más bien de una esquizofrenia fascista que no se le vela el rostro, pero que está ahí, y que ahora acaba el Parlamento norteamericano a ser dominado por los republicanos, y sabrá Dios, y lo digo desde el punto de vista quizás especulativo, sabrá Dios qué cosas podrán producirse en el Parlamento norteamericano en términos de la lucha contra el fascismo o por la paz. Eso es una incertidumbre gigantesca. Sí, y aquí además, para quedarnos en este lado del mundo, ahora, con respecto a los resultados republicanos y demócratas en Estados Unidos, lo acabamos de ver, bueno, hay que esperar porque aún es incierto de qué manera van a quedar la conformación específicamente de ambas cámaras. Pero para el tema en nuestra propia América Latina, sin duda que Brasil es un ejemplo, pero también lo es Argentina, también lo es Chile, que entre otras cosas, Argentina ha sido, a través de una política pública de derechos humanos, pues un gran ejemplo de cómo avanzar en reivindicaciones de las víctimas de la última dictadura cívico-militar en términos de verdad, de justicia, de reparación, de garantías de no repetición, pero falta mucho al respecto. ¿Cuál es su análisis? En América Latina y especialmente en Sudamérica se ha propuesto, entre otras,
la doctrina de paz para lograr que esta región sea una región de paz. Porque lo contrario es el tema de la guerra y entendemos en un espacio de poco tiempo, yo diría que el 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz en Colombia, un proceso de transitar seriamente hacia un espacio de paz. Lo acaba de mostrar el presidente Petro con la visita, con la reunión con el presidente Maduro. La elección de Luis Ignacio Lula da Silva genera grandes expectativas, no solamente en términos de la concreción de la paz, sino en términos de la vitalidad, de la vida de este planeta. Porque no es poca cosa los millones de hectáreas que fueron destruidas en el Amazonas durante un mínimo tiempo de 4 años, que fue el resultado del proceso de gobierno de Bolsonaro. Un desastre verdaderamente. Y él forma parte de ese conglomerado de mandatarios que comulgan con el fascismo. Sí, entonces, esto profesor, permítame aquí preguntarle para centrarnos unos minutos en lo que sucede en Brasil, porque ha sido una verdadera sorpresa estos 4 años del presidente Bolsonaro al ver cómo había probablemente, pues se lo pregunto a usted, que es el experto, un fascismo tal vez adormecido, que no encontraba una figura o un nicho, pero lo que vimos en el último tiempo y en las últimas campañas, primera y segunda vuelta presidencial, es realmente impresionante. Sí, obviamente, pero fíjense que hay una... ¿Cuál es la clave del asunto con relación al fascismo y la vuelta y el riesgo, la percepción de riesgo que puede haber en torno al regreso de factores de fascismo? Bueno, son espacios de poder que constantemente están acechados y están buscados y generalmente, sabemos, vuelven con tácticas terroristas, usan el miedo, ¿no?, para tratar de animar a la gente a cambiar los destinos de paz o los destinos de una vida, de un buen vivir, como decía Guanacuni Mamani. Es una característica común en los movimientos fascistas esto de utilizar y de explotar los miedos. En el caso de Brasil no lo hicieron, no pudieron. Hubo una campaña tremenda contra Lula da Silva, incluso nos han usado como un mal ejemplo, cuando en realidad Venezuela es el tremendo ejemplo de tener la posibilidad de solventar los problemas de salud en medio de una pandemia, con bastante éxito. Pero en países, por ejemplo, como Colombia y ahora Brasil, la llegada, la situación de Bolivia y Venezuela, fíjense ustedes que desde el punto de vista geográfico es un enorme territorio, es un gran territorio. Y entonces, las expectativas desde el punto de vista político, en cuanto a términos de poder popular, tiene que estar en la visión de los mandatarios. Él está en Venezuela y por supuesto está en Colombia. Y para Lula, en medio de sus alianzas, tiene él que pulsar el hecho de organizar a ese pueblo noble como es el pueblo brasileño que le dio el respaldo. Entonces todo este movimiento, todo este instante que se puede medir en años, pero yo lo llamo instante, momento histórico, es de esperanza, de tener la virtud de lograr recuperar el camino que se había echado a andar con Chávez y con Maduro y con otros mandatarios, incluso teniendo a Bolivia ahí como centro, el corazón de Sudamérica, en un destino mejor, obviamente. Pero no hay que olvidar que los factores negativos políticos como el fascismo están cerca, no están dormidos. Y uno de las grandes amenazas para el mundo en este momento es el gobierno de los Estados Unidos. Por eso decía yo que las expectativas con relación a los Estados Unidos y sus políticas agresivas, tienen que en algún momento cambiar. Y la única manera de hacerlo es aliándose en los países que promulgan la paz,
la serenidad, el desarrollo, el buen vivir, etcétera. Muchísimas gracias por ese análisis, profesor. Eso es parte de los riesgos, no solamente para nuestra América Latina, para la humanidad, que haya mucha sabiduría por parte de gobiernos y de pueblos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias.